Estudios de la Biblia, con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. 1 hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes, tengan todos, queridos amigos, queridos hermanos. Una vez más, estudios de la Biblia por los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts. En el día de hoy, nuestro episodio número 18 en el libro de los orígenes, Génesis, y esta vez vamos a estar hablando sobre el origen del pecado y sus consecuencias. Yo soy Ángel Mármol y en la vía telefónica tenemos a David Helio. Les damos la bienvenida. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en esta tarde y también los que van a escuchar también por YouTube más adelante. Hemos venido hablando del libro de los orígenes, que es Génesis, que este libro es importantísimo para entender el origen de muchas cosas. Primeramente hablamos de Dios y su origen, el hecho de que no tiene origen. El único ser, la única entidad en todo el universo que no tiene origen, que siempre ha existido. Y todo lo que existe lo hizo Él. Y cuando lo hizo bueno. Entonces vimos el mundo físico que Dios hizo, el comienzo también del matrimonio que Dios estableció como una cosa importantísima en nuestra sociedad. Y hemos visto también el origen de Satanás, aunque la Biblia no dice directamente, pero podemos llegar a la conclusión de que Satanás fue creado como un ser bueno que se rebeló contra Dios porque Dios le dio libre albedrío, como dice la Biblia claramente acerca de los ángeles. Hoy queremos comenzar a hablar del problema más grande que tiene el ser humano. Me atrevo a decir que es el único problema que nosotros tenemos y que todos los problemas que tenemos vienen directa o indirectamente a causa de algo que tuvo su origen en el libro de Génesis. Y eso es el pecado, el origen del pecado. Y vamos a profundizarnos en este tema porque si podemos resolver el problema del pecado, resolvemos todos los problemas del universo. Eso suena como increíble, pero es una realidad, es la verdad. No es que se va a resolver todo en este mundo como está, pero al fin y al cabo, Dios pelea contra el pecado. Dios salva del pecado. Dios nos rescata y nos redime del pecado para nosotros entonces en un futuro vivir en un mundo mucho mejor. Pero ¿cómo comenzó el pecado? ¿Cómo entró en el mundo? Quisiéramos leer una porción de la Biblia bastante larga, pero es importante. Tiene muchísimos detalles que volveremos a este pasaje varias veces en estos estudios. Y hoy vamos a leer en Génesis capítulo 3, del 1 al 19. Estaremos leyendo de la versión, la Nueva Biblia de las Américas. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha dicho y quién te ha hecho saber que estaba desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer le dijo: En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ellas fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y así vemos uno de los días de más consecuencia en toda la historia de la humanidad, cuando el hombre, tentado por Satanás, y la mujer decidieron desobedecer a Dios, y así entró el pecado en el mundo y las consecuencias del pecado. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada corazón. Hoy nos toca leer el Salmo 23, versículo 4, como el Salmo de la Semana. Se lee de la siguiente manera: Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. En el caminar del pastor, muchas veces tenían que pasar por valles de sombras de muerte, donde había depredadores, como lobos, osos, leones, buscando ovejas como presas. Nosotros muchas veces andamos en valles de sombra de muerte, pasando situaciones difíciles, enfermedades, luchas, perdemos el trabajo, ahora con esta pandemia y muchas otras cosas que a veces nos queremos rendir y morir. Pero Dios nos dice, ese mismo Salmo 23:4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, es de suma importancia. Por eso que en el Salmo 37, versículo 40, dice: el Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. Qué lindo este Salmo 37:40, va a la par con Salmo 23:4. El Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque en Él, en el buen pastor, se refugian. Así que es muy importante ese versículo que hemos acabado de leer, y juntándolo con el Salmo 23, versículo 4, al final dice: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y eso es de suma importancia, porque Dios tiene dos instrumentos aquí para ayudarnos. La vara es para defenderlas, ¿verdad?, las ovejitas, de los depredadores. Con la vara puedo utilizarla, pero también para traerlas al camino.
con esa misma vara defendía y corregía a las ovejas inquietas. Echa para acá, que te está saliendo del camino, por aquí, con la vara las ponía en el camino. El cayado, ¿verdad?, es parecido a una vara, pero tiene un gancho al final, como una forma de anzuelo en su punta. ¿Y para qué la utilizaba el pastor? Bueno, para levantar las ovejas si se caían o si se quedaban atrapadas entre los arbustos, ¿verdad? Pues venía con el cayado y las sacaba. Así hace Dios con nosotros para levantarnos, para corregirnos, para no estar más extraviados. Usa la vara y el cayado para nosotros. Ahora, yo quiero leerle la última escritura que se encuentra en Proverbios, capítulo 3, versículos 11 al 13. Para entender esto, cuando Dios nos corrige el porqué y todas estas cosas, leemos el versículo 11. Dios nos dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Y termina el versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiera entendimiento. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros todos los miércoles y ahora pronto todos los lunes, para entonces seguir hacia adelante y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que el Salmo 23, versículo 4: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Que el Señor le haya bendición a su vida por medio de este salmo. Dios te bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Estudios de la Biblia. En el día de hoy tratando el problema más grande que tiene la humanidad. Y hoy estamos viendo el origen del pecado y sus consecuencias. Adelante, David. Gracias, hermano. Hemos leído en Génesis capítulo 3 cómo es que Eva y Adán pecaron, cómo es que ellos fueron seducidos, fueron tentados y cayeron en el pecado. En la Biblia encontramos que hay tres cosas en el mundo que nos hacen pecar. Tres clases de pecado podemos decir, pero vemos que el pecado es cuando uno llega a amar más al mundo y menos a Dios. Dios dice que tenemos que amarlo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Pero aún desde el principio Dios quería que los hombres tuvieran en mente a Dios primero, a lo que Dios quería primero, pero ellos amaron más al mundo. En 1 de Juan capítulo 2:15 dice: no amen al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces nos desglosa tres cosas en el mundo que nos hacen pecar, que nos hacen desviar del camino de Dios. Todo lo que hay en el mundo, dice 1 de Juan 2:16, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así es que vemos desde el principio, desde el primer pecado, que Eva fue tentado con estas tres cosas que hay en el mundo. La primera cosa es la pasión de la carne. Mira lo que dice Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, la pasión de la carne, esos deseos del cuerpo físico, deseos que no son malos en sí, porque necesitamos comer, pero que fácilmente se pueden desviar para llevarnos a pecar y violar las leyes de Dios. La segunda cosa que se menciona en 1 de Juan 2 es la pasión de los ojos. Mira lo que dice en Génesis 3. Dice que
La mujer vio que era agradable a los ojos este fruto. Algunos dicen manzana, no sabemos qué clase de fruto era, pero Dios había dicho que no comieran de este fruto. Pero ella vio que era deseable para comer, la pasión de la carne, vio que era agradable a los ojos, la pasión de los ojos. Y también entra la tercera parte, la arrogancia de la vida. Dice que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Y ella tomó de su fruto y comió. La pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. Dice la Escritura, estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Y si nos dejamos llevar por estas cosas, vamos a caer en la tentación y vamos a pecar como la primera pareja. Después de escuchar a nuestro hermano Pablo hablar de proverbios que hacen pensar, seguiremos analizando lo que es el pecado y al fin y al cabo obviamente queremos llegar a cómo evitar el pecado, cómo resolver el pecado, pero primeramente tenemos que entender lo que es. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae proverbios que nos hacen pensar. Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un gozo, un placer saber que están conectados con nosotros una semana más en proverbios que nos hacen pensar. En esta ocasión vamos a hablar de la confianza en Dios. El proverbista toca muy de cerca este punto para ayudarnos a nosotros a entender que añadidos a la sabiduría, la confianza es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Dios quiere que confiemos plenamente en Él, que creamos a su palabra y creamos a sus mandamientos. Voy a llevarlos en esta ocasión al capítulo 3 del libro de Proverbios, Proverbios capítulo 3, y vamos a ir al verso 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. ¡Ja! Tremendo, maravilloso. O sea, Dios no solamente está pidiendo que confíes en Él, te está pidiendo que confíes en Él con todo tu corazón, plenamente, ciegamente podríamos decir, ¿verdad? Y es que Dios busca el corazón, es lo que Él ama de nosotros, cómo es nuestro corazón, si es recto, si no es recto, si es de confianza, si es de desconfianza. Dios ama nuestros corazones y quiere que nosotros transformemos nuestros corazones. De hecho, la palabra dice que Él escribe sus palabras en nuestros corazones. Dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento, no creer en nuestra forma de ver las cosas. Siempre creemos que la forma nuestra es la forma correcta todo el tiempo. Si yo lo veo de esta forma, así debe de ser. Pero Dios nos dice, no necesariamente. La forma correcta siempre es la mía. ¡Ja! Hermoso. Dice el verso 6, reconócelo en todos tus caminos. Dice que el verso 5 dice, confía con todo tu corazón. Y ahora el verso 6, haz un reconocimiento en todos tus caminos. Y Él enderezará tus sendas. Caminos. Todos tus caminos. Puede quizá implícitamente estar hablando de nuestras decisiones, a los lugares donde vamos, las cosas que hacemos o las cosas que vemos. Tenemos que reconocer que Dios está ahí. Reconocer lo que Él hace, aun cuando nosotros no podemos ni siquiera ver lo que Él está haciendo. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Vamos a ir al verso 7. Dice, no seas sabio a tus propios ojos. Deja de estar pensando que lo que tú ves es así, que como tú lo ves y como tú lo entiendes, así es. No seas sabio. Debe decirle que muchas de las discusiones que tenemos a veces con familiares, amigos, es porque siempre creemos que la forma en que entendemos las cosas tiene que ser la forma correcta. Pero Dios dice, no seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Cómo podemos ser sabios en los ojos de Dios? Mirando las cosas como Dios las ve, mirando su palabra y viendo el punto bíblico
para aplicarlo entonces a nuestras vidas personales. Creer que yo soy el que poseo la verdad, que soy el único que puedo ver las cosas claras, tú las estás viendo confundidas, es un punto erróneo que crea muchas discusiones entre los hermanos en Cristo, entre los amigos, entre los familiares, incluso con el cónyuge, cuando siempre creemos y queremos que nuestro cónyuge haga lo que nosotros vemos que es lo correcto. Pero puede ser que no estemos correctos. Ahora, alguien que siempre está correcto es Dios. Entonces, si aprendemos a ver las cosas como Dios las ve, tremendo. Entonces, estamos llegando a la verdad, estamos apreciando la verdad, estamos actuando conforme a la verdad, no por nuestros criterios personales, sino porque estamos haciendo lo que vemos que Dios nos pide que hagamos. Dice el verso 8, será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Teme al Señor y apártate del mal, y eso será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Dios me los bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. La Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence te da la gracia por tu sintonía en este espacio Estudios de la Biblia. Seguimos pues desarrollando el tema sobre el pecado, origen del pecado, y ya tratamos las 3 clases del pecado. Seguimos con el desarrollo de este grandioso tema para que sea de conocimiento y de edificación de cada una de las personas que lo escuchen. David Helio con ustedes. Adán y Eva pecaron porque amaron al mundo más que al Padre. Porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué hay en el mundo? Según 1 de Juan 2 hemos visto que la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, que no proviene del Padre sino del mundo. Eva tuvo estos 3 elementos que estuvieron envueltos en su pecado: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Vamos a ver otro caso muy importante, porque más de 4,000 años después, Dios envió a su único hijo, que fue profetizado, de hecho, en Génesis capítulo 3, y esto hablaremos más adelante. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Él vino para rescatarnos del pecado, y obviamente Satanás quería hacer pecar al Hijo de Dios, porque si lo hace pecar una sola vez, Él gana la victoria contra Dios. Así que lo tentó mucho, pero tenemos las tentaciones más famosas, 3 tentaciones. Después del bautismo de Jesús, después de que fue al desierto y ayunó 40 días, tenemos un registro más detallado de 3 tentaciones que le hizo el diablo a Jesús. Y vemos que usó estos mismos 3 elementos de las cosas que hay en el mundo: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Vamos a ver primeramente en Mateo capítulo 4, versículo 2, cómo es que Satanás tienta a Jesús con la pasión de la carne. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre.
Y acercándose el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La pasión de la carne. Jesús tenía mucha hambre en este momento, y Satanás le tiente a él a usar su poder de hacer milagros para su propio beneficio, nada más para complacerse en este deseo de la carne. Pero como vimos la semana pasada, para luchar contra Satanás, Jesús cita la Escritura y no cae en la tentación basada en la pasión de la carne. También tenemos la pasión de los ojos. Mateo 4, 5 al 7. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. Mira cómo sería el espectáculo. Todo el mundo quiere ver un show, todo el mundo quiere ver algo espectacular. Jesús brincar de pináculo de tiempo, y al momento que va a tocar el piso, vienen los ángeles y lo levantan. Nada más para hacer un show, nada más para satisfacer el deseo de los ojos. Pero una vez más, a pesar de que Satanás mismo citó la Escritura, Jesús no cayó en la pasión de los ojos porque amaba más al Padre, y le contestó: Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y la última tentación en este momento, no fue la última, pero en este momento, también Satanás le tienta a Jesús con la arrogancia de la vida, en Mateo 4, 8 al 11. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó, y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Podemos preguntarnos cómo es posible que Satanás le ofrece a Jesús los reinos del mundo si ya pertenecen a Dios. Pues sabemos que Satanás fue un usurpador. Usurpó el mundo entero cuando hizo a Adán y Eva pecar. Y él se hizo Dios de este mundo, como lo llama en la Biblia. Y él está ofreciendo a Jesús un camino fácil para tener ese puesto que él buscaba, sí, de sentarse a la diestra de Dios, de reinar sobre el mundo. Pero lo ofreció en un camino fácil, de no tener que pasar por la muerte. Y esta arrogancia de Satanás, de decir: este es el mundo mío y yo te lo puedo dar de la misma forma que yo la tengo. Pues vemos, esta arrogancia de la vida tampoco hizo a Jesús caer. Él se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Escogió el camino, el opuesto a la arrogancia de la vida, que no proviene de Dios, para no pecar. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús. La única vía de salvación para llegar al Padre. Con Víctor Ortiz, desde Hudson Valley, New York. Soy Víctor Ortiz, presentándole a Jesús, la vida. En el principio de la creación del mundo, como lo narra el apóstol Juan en su primer capítulo, Jesús estaba con Dios, y por medio de Jesús todas las cosas fueron creadas. Sin Jesús, nada de lo creado llegó a existir. Leamos en la Nueva Biblia de las Américas, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y Él es en realidad la vida misma. Jesús hace esa declaración en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La declaración de Jesús en este versículo se puede interpretar de este modo. Yo soy el camino hacia el Padre, porque yo soy la verdad y la vida. La vida se nos es dada a través de Jesús, literalmente, como hemos visto a través de la creación. Pero en el punto importante mencionado por Jesús, la vida en relación al camino al Padre es un don de Cristo. Leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28, Jesús nos dice: Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. La vida eterna. Algo que tal vez sea un poco difícil de aceptar como una realidad, pero que debemos mantener en nuestros pensamientos. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 15, nuevamente Jesús nos declara: para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Una calidad de vida infinitamente sublime en compañía de Dios, tanto ahora como en la eternidad. Quiero que noten que todo es basado en creer, en el conocimiento de Cristo Jesús, que hemos oído a través de las Escrituras del Evangelio. En Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Está escrito para que podamos creer. Concluimos con las palabras del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, dice: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Jesús, la vida. Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Antes de proseguir con nuestro tema sobre el pecado, quiero darle las gracias a las personas que se han estado comunicando con nosotros a través de la línea telefónica, y quiero invitarles a que, si quieren comunicarse con nosotros cuando no estamos en cabina, puede hacerlo al teléfono 351-209-5388. Pueden comunicarse con nosotros, dejarnos cualquier mensaje y un hermano le responderá inmediatamente. Gracias por su llamada, gracias por su comentario, y seguimos con el desarrollo de nuestro episodio número 18, con el origen del pecado y sus consecuencias. Hemos visto tres cosas en el mundo que nos llevan al pecado si amamos más al mundo que a Dios. Esto es lo que llevó a Eva y a Adán a pecar: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Así también Jesús fue tentado en estas tres cosas, pero no pecó. Ahora vamos más directamente a la definición de pecado. ¿Qué es pecado? Cada cual tendrá su definición, cada religión tiene su lista quizás de pecados. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué es el pecado? La Biblia nos da tres definiciones del pecado, y los tres son importantes, porque el primero es en 1 de Juan 3:4, quizás sea la definición más obvia. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pues casi todo el mundo sabe que pecado, bíblicamente hablando, es hacer lo que uno no debe hacer. La Biblia dice: no matarás, y si yo mato, pues soy culpable de pecado. La Biblia dice: no codiciarás, y si tengo codicia, pues estoy pecando. Y así hay muchas leyes en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de cosas que no debemos hacer, hasta el extremo que algunas personas piensan que la vida cristiana consiste en no hacer
una lista de cosas que alguien nos va a dar. Si tú no haces estas cosas, tú estás bien. Y muchas personas piensan que están bien con Dios porque yo no mato, no miento, yo hago el bien. Ahora, tenemos otra definición de pecado en Santiago 4:17. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que la primera definición, primera de Juan, era si uno hace lo que no debe hacer. Ahora tenemos el otro lado de la moneda, y es no hacer lo que debe hacer. La Biblia, por ejemplo, manda al esposo amar a su esposa. Si el hombre no ama a su esposa, no le hace daño, no le hace maldades, no la maltrata, pero tampoco la ama. Ahora no está haciendo lo que debe hacer. La Biblia manda al esposo a amarla y también será culpable del pecado. La Biblia dice no dejando de congregarse. Los cristianos debemos reunirnos como iglesia todas las semanas. Y si dejamos de congregarnos, si no hacemos lo que debemos hacer, que es congregarnos, y entonces somos también culpables de pecado. La tercera definición es un poquito más difícil de entender y se encuentra en Romanos 14:23. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Así que aquí podemos decir, en otras palabras, violar la conciencia es pecado. Ahora, hay que tener mucho cuidado con este punto, porque yo puedo hacer algo en buena conciencia pero estar equivocado. No por eso no estoy pecando, porque quizás estoy haciendo lo que no debo hacer o no estoy haciendo lo que debo hacer. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en Romanos 14 está hablando de un hermano que cree que es pecado comer carne. La Biblia dice que no es pecado comer ninguna clase de carne en el Nuevo Testamento. Sin embargo, un hermano cree que es pecado comer carne. Si él come carne, viola su conciencia, para él es pecado. Porque la conciencia es una herramienta muy importante que Dios quiere que no violemos para que tengamos esta herramienta junto con las otras herramientas que tenemos para luchar contra el pecado. Y Él no quiere que la conciencia llegue a ser cauterizada, como dice otra escritura. Infracción de la ley, no hacer lo bueno, lo que no proviene de fe. Hacer lo que no debe hacer, no hacer lo que debemos hacer o violar la conciencia. Estas son las tres definiciones bíblicas de lo que es el pecado. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. El tema para hoy, Apocalipsis capítulo 12. La mujer, el niño y el dragón. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba para los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Entonces apareció otra gran señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. ¡Qué profecía! ¿Qué enseñanza tenemos en este gran capítulo? El capítulo 12 de Apocalipsis. Una de las reglas básicas del arte de la guerra es que debemos conocer al enemigo. Y en este capítulo 12 no hay otro igual, donde nos habla tanto de nuestro archienemigo, Satanás. Aquí en este capítulo se le representa como un gran dragón rojo, pero también nos dice que ese dragón rojo, en el versículo 9, Apocalipsis versículo 9, ese gran dragón rojo es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, el gran engañador, el gran enemigo, el adversario nuestro. Eso es lo que significa Satanás. Y el diablo, esa palabra significa en el idioma griego, acusador, difamador.
esta serpiente antigua hace referencia al capítulo 3 del libro de Génesis, cuando la serpiente con su astucia engañó a Eva para que violaran los estatutos establecidos por Dios para ellos. La mujer aquí está representada como una hermosa mujer vestida con el sol, brillante, preciosa, inmaculada, con la luna debajo de sus pies y con 12 estrellas sobre su cabeza. Indudablemente que cualquier estudiante de la Biblia en conocimientos elementales reconoce a esta mujer como el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿De dónde viene la salvación de nosotros? Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, la salvación viene de los judíos, y Jesucristo mismo era judío. Así que esta mujer representa al pueblo de Dios. El hijo varón que nace indudablemente es nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo aquí está representado como ese niño que al momento de nacer, Satanás, el gran dragón rojo, anda buscando la manera de cómo matar al niño al nacer. Y nosotros, lo que hemos estudiado los evangelios, Mateo y Lucas, sabemos que Satanás, usando a uno de sus alicates en la tierra, al rey Herodes, trató de todas maneras de ver cómo mataba y asesinaba al niño, pero no lo pudo lograr, porque más poderoso que Satanás es nuestro Dios. Y aquí resume al niño con que nace y no nos menciona nada sobre su muerte y sobre su resurrección, pero sí habla de que ese niño fue arrebatado, ascendiendo al cielo y sentándose a la diestra de Dios para recibir el reino de Dios, el reino eterno, la gran piedra que comenzó a llenar toda la tierra y se convirtió en un gran monte. Y ese Rey Jesucristo comenzó su reinado en la fiesta de Pentecostés, que nos habla el libro de los Hechos capítulo 2. Así que tenemos identificado a la mujer, tenemos identificado al niño, tenemos identificado a Satanás, el engañador, que ahora, al no poder destruir al niño, se lanza en una gran batalla allá en el cielo con el arcángel Miguel, pero tristemente fueron derrotados y Satanás ya no tiene más acceso al cielo. Y el libro de Apocalipsis nos dice a nosotros, en el versículo 10, los beneficios que hemos recibido. Número 1. Ahora ha venido la salvación por medio de la sangre de Cristo, a través de la fe. Ahora ha venido el reino de Dios. Ahora comienza el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesucristo dice que todo poder, toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús ha recibido todo el poder. Y también, número 3, la salvación, el reino y la autoridad de su Cristo. Jesús se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como dice el Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se sentó en su trono hace alrededor de 2000 años y está venciendo y destruyendo a todos sus enemigos y poniéndolo debajo de sus pies, derrotándolo y preparándonos a nosotros para que sigamos pronunciando, proclamando, anunciando la llegada del reino eterno de Dios. Y que todo el que tenga fe en Jesucristo y todo el que ponga su confianza y su obediencia en sujeción al Rey Jesús recibirá salvación y vida eterna. Que el Señor les bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. Seguimos con el origen del pecado.
en este momento el origen del sufrimiento. Adelante, David. El pecado entró en el mundo porque los hombres, la mujer y el hombre, amaron más al mundo que a Dios. Se dejaron llevar por una mentira de Satanás. Cuando él dijo que no habría consecuencia, dijo, Dios había dicho que iban a morir, y él dijo, ciertamente no morirán. Una media verdad que era una mentira completa, porque no murieron el mismo día, aunque murieron espiritualmente separados de Dios, pero la muerte física vino más adelante. Pero otra cosa que hace al hombre pecar es cuando hace caso omiso a las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Pues vamos a volver a Génesis capítulo 3, versículo 16 hasta el 19. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dos consecuencias resumiendo, sufrimiento y muerte. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué tanta enfermedad, tanto dolor, tanto sufrimiento? Causa de pecado. Mira lo que dice Romanos 8, 19, 22. Porque en anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por la causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Toda la creación está sufrió y está sufriendo las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Y para no echarle la culpa rápidamente a ellos, estoy seguro, si yo fuera Adán, si yo viviera en aquel entonces, hubiera hecho lo mismo. ¿Cómo lo sé? Porque yo también he pecado contra Dios. Así que el hombre peca y entra el sufrimiento y el dolor y la muerte en el mundo. Pero hay buena noticia. Apocalipsis 21 habla de un día cuando estas consecuencias se acabarán. Apocalipsis 21, del 3 al 4. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Si Dios lo permite, la semana que viene vamos a profundizar más en el pecado y sus consecuencias y también el remedio. Sabemos que hay esperanza. El problema más grave, el único problema que tiene el ser humano, que es el pecado, tiene solución. La solución está en Cristo Jesús. La semana que viene hablaremos más sobre este tema para nosotros salir de las garras del pecado, de las consecuencias del pecado y tener la esperanza de vida eterna solamente en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388.